Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga en este hermoso día que Dios nos da para que nosotros podamos llegar hasta sus casas para así compartir lo que es el estudio correspondiente al día miércoles, que es el día que nosotros hemos preparado para podernos acercar delante de Dios, para nosotros poder venir, para nosotros poder reunirnos, y a causa de las limitaciones que tenemos por el toque de queda acá en República Dominicana, pues tenemos que usar de estos medios para poder llegar a sus casas. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque nosotros podemos llegar a través de estos medios electrónicos, y así usted no pierde la oportunidad de poder estudiar la palabra del Señor, de tener un tiempecito de comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través del estudio sistemático de la palabra de Dios. Así que yo en esta noche les invito a que por favor tengamos a mano nuestras Biblias. Esto es lo más importante, porque estamos estudiando la palabra del Señor, estamos estudiando el mensaje que el Señor nos ha dado en para todas las épocas, ¿verdad? Esta palabra permanece para siempre, como ella misma dice. Tenga a manos un lápiz, un lapicero, para que usted también pueda tomar notas, así usted también pueda subrayar algunos pasajes bíblicos que le llamen la atención, y así pueda volver, así pueda regresar a ellos en el transcurso de la semana. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos das la oportunidad una vez más a nosotros, tus hijos, y también a todos aquellos que tú estás llamando al arrepentimiento, todos aquellos que pudieran también tener comezón de oír para acercarse a escuchar estas palabras, estos estudios bíblicos, estos principios eternos que tú nos has dado, Padre. Nosotros te alabamos, te bendecimos por ello, te damos las gracias por este favor inmerecido que tú nos has concedido, al nosotros poder conocer de ti, Señor, al poder venir a ti en arrepentimiento y fe, al poder acercarnos con plena confianza, plena certidumbre de fe de que tú no nos vas a echar fuera, Señor, y no porque seamos inocentes, Señor, sino al contrario, porque al ser culpables tú proviste, tú concediste un medio a través del cual pudiéramos escapar de esa ira venidera que viene sobre todo este mundo, y ese medio es Jesucristo. Por esa razón te alabamos, por esa razón te exaltamos, te bendecimos, Señor. Ponemos en tus manos este estudio de esta noche. Queremos, Padre, que tú nos des la sabiduría para recibir estas verdades. Nos dé de tu Espíritu Santo, Señor, para que estas verdades no sean verdades que queden en el intelecto, Señor, sino que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, y allí pueda hacer esa obra completa, Señor, y nos lleve entonces cada día a una mayor consagración a ti, Padre. Al igual que si hay alguna vida que todavía no te conoce, Señor, y ha sacado este tiempo para ver estos estudios, Señor, yo te pido que tú tengas a bien traerlo al arrepentimiento conforme a tus riquezas en gloria, y así puedan entonces disfrutar de la plenitud de esa vida de íntima comunión contigo, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, el miércoles pasado nosotros comenzamos esta pequeña serie, que por cierto no podremos terminar en esta noche, sino que la tercera parte quedaría para el próximo miércoles, si Dios quiere. Así que yo le invito que usted se planifique para acompañarnos el próximo miércoles, y así concluir con esta pequeña serie de 3 miércoles, donde hemos estado hablando bajo el tema ¿qué es
un cristiano bíblico. Entonces, si usted no ha visto el primer video, yo voy a compartirle el enlace en la descripción de este video para que usted entonces pueda sacar un tiempo y ver ese video primero. Luego que vea ese video primero, entonces usted pueda ver este segundo, porque la idea es que podamos dar continuidad a este estudio. Entonces, este estudio, como dice la descripción, lleva por título ¿qué es un cristiano bíblico? El miércoles pasado nosotros hablábamos que un cristiano bíblico es aquel que ha encarado realísticamente el problema de sus propios pecados, y lo ha encarado entendiendo de que ese problema del corazón lo tiene a causa de dos cosas: una trayectoria mala que nosotros hemos heredado de nuestro padre Adán. Todos somos hijos de Adán, todos en Adán morimos, todos en Adán caemos, estamos fuera de la gracia, todos en Adán, pero también aparte de eso, nosotros hemos nacido con un corazón malo. Entonces, una trayectoria mala que viene desde Adán, y un corazón malo nos lleva siempre, constantemente, a vivir en pecado. Entonces, un cristiano bíblico lo primero que encara y reconoce esto, de que realmente tiene arrastra una trayectoria mala y tiene un corazón malo, y por lo tanto está perdido, está sin salida, porque esas dos condiciones le aleja de toda gracia salvífica. Pero esta noche nosotros vamos a continuar hablando acerca del único remedio divino para el pecado, porque no lo podemos dejar perdido en sus delitos y pecados, sino que también queremos traerle a usted el único remedio divino para el pecado. El hombre puede inventarse muchas cosas, pero el único remedio divino para el pecado es precisamente el hecho de que nosotros entendamos de que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, y que ese Dios todopoderoso tomó la iniciativa de hacer algo por el hombre, de hacer algo por el pecador. Mire lo que dice este pasaje bíblico emblemático en el mundo evangélico, que se encuentra en Juan capítulo 3, verso 16. Yo sé que probablemente muchos de los que me están viendo se saben ese pasaje bíblico, pero yo les retaría a usted a que usted lo busque en su Biblia, a que usted haga ese ejercicio físico y lo busque en su Biblia, y usted lo subraya. Usted déjeme subrayarlo ahí. Yo lo estoy subrayando porque tengo una Biblia de reciente adquisición, entonces voy subrayando según voy llegando a estos pasajes bíblicos. Oiga lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. También otro pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, está casi al final de sus Biblias. Capítulo 4, verso 10, nos dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Pero también, si nosotros vamos a Efesios capítulo 2, verso 4 al 5, Efesios capítulo 2, verso 4 al 5, oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Tremendo, tremendo, mis hermanos. Una de las características de la fe cristiana es que no se trata de un plan habilidoso de autoayuda por medio del cual usted mismo se arregla con la ayuda de Dios. Déjame arreglarme yo. No, mis hermanos.
Y del mismo modo que uno de los principios singulares de la fe cristiana, y ese es lo que usted debe de ver así, que incluso esto es algo que nos diferencia grandemente de cualquier otra religión, especialmente de la Iglesia Católica Romana, es que Cristo es el único Salvador de los pecadores. Entonces eso también es un principio singular de la fe cristiana, que toda nuestra ayuda auténtica procede de lo alto, procede de arriba y está a nuestra disposición donde quiera que nosotros estemos. Entonces nosotros no podemos salir de nuestra condición pecaminosa, de ese corazón malo, de esa trayectoria mala que hemos heredado de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Adán, con nuestro propio esfuerzo. No podemos hacerlo. Entonces Dios interviene en esa condición en la cual nos encontrábamos y hace algo que nosotros nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros consultamos las Escrituras, encontramos que el remedio divino para esa condición, esa trayectoria mala y ese corazón malo, el remedio divino que nosotros encontramos en las Escrituras tiene tres sencillos pero profundamente maravillosos puntos centrales. Tres cosas que son sencillas, pero que tienen un gran impacto en lo que es nuestra eternidad futura. En primer lugar, el remedio de Dios está íntimamente ligado o relacionado con una persona. Ese remedio de Dios a esa trayectoria mala, a ese corazón malo, está íntimamente relacionado con una persona. Entonces, cualquier persona que comienza a tomar seriamente el remedio divino para el pecado, notará que según las Escrituras, ese remedio no es un conjunto de ideas, como si fuera una filosofía más, ni tampoco se encuentra en una institución, sino que está íntimamente relacionado con una persona. Y eso es precisamente lo que nos dice ese pasaje en Juan capítulo 3, verso 16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso también es lo que nos dice, nos habla a nosotros en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, por favor, búsquelo en su Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, el verso 21, nos dice de la siguiente forma: y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También Jesús mismo lo dijo en Juan, capítulo 14, verso 6. ¿Y por qué yo hago tanto énfasis en que usted lo busque en su Biblia? ¿Por qué yo hago tanto énfasis en yo buscarlo en mi Biblia? Por dos razones. En primer lugar, para que usted no piense que yo me estoy inventando todas estas frases. Y en segundo lugar, porque es necesario que usted tenga un dominio de lo que son las Escrituras, que usted pueda aprender a buscar bien, correctamente, rápidamente en la palabra de Dios. Porque yo he visto que creyentes, después de muchos años de estar en los caminos del Señor, todavía no saben buscar un pasaje bíblico, todavía no sabe dónde se encuentra Mateo, todavía no sabe dónde se encuentra Juan, y en ocasiones tienen que estarle preguntando al que está al lado: ¿por dónde es? ¿En qué página es? ¿Dónde que está? ¿Dónde que cayó? Entonces esa es también una limitación que nosotros hemos recibido al usar mucho los dispositivos electrónicos, porque solamente tenemos que escribir o buscar rápido, ahí lo encuentra, y ahí lo encontramos. Pero la idea, mis hermanos, es que usted pueda tener una Biblia física, que usted la pueda tener y que usted pueda dominarla, que usted pueda usarla, que usted pueda memorizarla, que usted pueda atesorarla, que usted pueda guardarla en su corazón. Entonces, por esa razón estoy haciendo tanto énfasis en que lo busquemos en la Biblia. No es solamente yo decirlo de memoria, porque ese pasaje yo me lo sé de memoria. Muchos otros que les menciono me lo sé de memoria. Pero el problema es que en ocasiones pensamos que lo que estamos diciendo son frases de nosotros. Alguien pudiera pensar eso, y no es así, son cosas que están en la palabra de Dios. Y por esa razón, vaya a la Biblia y confirme que el pasaje que yo le estoy mencionando
dice lo que yo dije que estoy afirmando decir, valga la redundancia. Entonces, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Entonces, vuelvo y repito, el remedio divino para el pecado está íntimamente relacionado con una persona. Y esa persona no es otra que nuestro Señor Jesucristo. Ese verbo eterno que se hizo hombre, uniendo esa naturaleza divina con esa naturaleza humana. Ahí está la providencia de Dios en que el hombre, con esa trayectoria mala y con ese corazón malo, un Salvador que es igual que es un Salvador que es Dios, al igual que hombre, con esas dos naturalezas unidas en una persona para siempre, nos provee a nosotros el medio para escapar a ese problema personal. Y ese problema personal debe de ser remediado conforme a este modelo bíblico que le estamos tratando en esta noche. Y ese remedio bíblico solamente se logrará teniendo tratos personales solamente con la persona de Jesucristo. Esa es la característica singular de la fe cristiana. El pecador en toda su necesidad, unido al Salvador en toda la plenitud de su gracia. El pecador impotente ante su necesidad y el Salvador en su omnipotencia, unidos directamente en el Evangelio. Esa es la gloria, eso es lo bello, esa es la gloria de las buenas nuevas de Dios para los pecadores. Entonces, eso es lo primero, mis hermanos. Eso es lo primero. Y es precioso, ¿verdad? Cómo Dios obra de esta forma. En segundo lugar, el remedio de Dios para el pecado se centra en la cruz en la cual murió Jesucristo. En segundo lugar, ese remedio para el pecado se centra en la cruz en la cual murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, recurrimos a las Escrituras, nosotros encontramos que el remedio divino está centrado exclusivamente en la cruz de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista señala a Jesús usando la imagen del cordero sacrificial del Antiguo Testamento, eso nosotros lo vemos en Juan capítulo 1, verso 29. Él afirma algo que los judíos de su época, los que lo oyeron de viva voz, los que lo oyeron en primera instancia, entendieron a qué se estaba refiriendo. Juan 1, 29. Oiga cómo dice. Preste atención. Dice así. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos entendieron en ese momento a qué se estaba refiriendo Juan. ¿Por qué? Porque en el sistema sacrificial judío estaba que la única forma en que un judío podía recibir perdón por sus pecados, por sus accidentes espiritualmente hablando, era a través de llevar al sacerdote un cordero sin mancha, un cordero sin ningún defecto. Y entonces cuando ese cordero era sacrificado, ese cordero llevaba la culpa del pecado. Eso era algo simbólico, porque en sí sabemos que el cordero físico, el animal, no tenía ningún poder para poder librar a ese hombre de su pecado. Pero ese hombre judío lo hacía mirando hacia el futuro, hacia ese Mesías que habría de venir más adelante y que se manifestó en este tiempo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso fue lo que también dijo Jesús en Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo 20, verso 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, verso 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, debemos de saber que esa predicación auténtica del Evangelio debe de estar centrada en esa cruz que Pablo dice que es la palabra o el mensaje de la cruz. Entonces, la predicación de la cruz, como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, ese mensaje que nosotros somos llamados, todo aquel que es cristiano es llamado a predicar, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha sido beneficiado de ese sacrificio, es llamado entonces a predicar lo mismo. Oiga lo que dice Pablo, 1 Corintios, inspirado, claro está, 1 Corintios capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Entonces no debemos pensar en la cruz como una idea abstracta o un símbolo religioso o algo para tener colgado en una pared. No podemos pensar en eso, sino que debemos de darle el significado que Dios le da a la cruz, el significado real que el Señor le da a la cruz. La cruz fue ese lugar donde Dios, por la imputación, amontonó, es decir, cargó sobre su Hijo los pecados de su pueblo. Entonces, en la cruz hubo una sustitución de la carga de la maldición. Y según el lenguaje del apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3, verso 13, Gálatas capítulo 3, verso 13, oiga lo que el apóstol Pablo dice, hablando acerca de lo que simboliza, lo que representa esa cruz. Gálatas 3, 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja estas palabras. Segunda de Corintios 5, 21. Oiga cómo dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, mis hermanos, la cruz no es un símbolo nebuloso y vago de un amor altruista. Al contrario, la cruz es esa exhibición monumental de cómo Dios puede ser justo, por un lado, y aún así perdonar a pecadores culpables. Dios habiendo imputado, ¿qué es imputado? Es cargado. Dios habiendo cargado los pecados de su pueblo a Cristo en la cruz, pronunció juicio sobre Cristo como representante de su pueblo. Entonces, allí en la cruz, Dios derramó la copa de su ira sobre Jesucristo, sin incluir nada de misericordia sobre Jesucristo. Y es por esa razón que el mismo Señor, estando allí en la cruz del Calvario, él pudo decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Que también es una referencia, una referencia a uno de los salmos mesiánicos. Mateo 27, 46 dice la palabra de la siguiente forma: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis hermanos, en ese momento terrible, en ese momento
de abandono. Jesús estaba cargando sobre sus hombros la culpa de los pecados de todos aquellos, pasados, presente y futuro, que habrían de creer en él. Y eso es una cita del Salmo 22. Así que usted lo puede leer. No lo voy a mencionar, no lo voy a leer ahora, pero usted puede leer allí ese pasaje bíblico, el Salmo 22. Entonces, al nosotros leer estas palabras, nosotros vemos cómo en el Calvario Dios está demostrando en el mundo visible lo que estaba sucediendo en el mundo invisible y espiritual. Nosotros leemos allí en Mateo 27 que los cielos se oscurecen. Eso está en el verso 45. Dice que los cielos se oscurecen para hacer saber a toda la humanidad que está arrojando a su Hijo a las tinieblas de afuera, que son las del infierno, que mis pecados y sus pecados merecen. Entonces Jesús colgó allí en la posición de un criminal culpable, siendo inocente, como un criminal culpable siendo inocente, y Dios no interviene a la vista del hombre, y Dios estaba allí demostrando, Dios el Padre, que Él estaba haciendo algo en esa dimensión espiritual que ellos no podían ver, y estaba allí tratando a su Hijo como un criminal, estaba obligando a su Hijo a sentir en lo más profundo de su alma todo el furor de la ira que nos correspondía a nosotros sentir. Eso, claro está, es para los cristianos, ¿verdad? No es para toda la humanidad, no es para el borracho que está allá afuera, no es para el drogadicto que no se ha arrepentido, no es para el adúltero que sigue en sus pecados, no para nada, sino para sus escogidos, para su pueblo. Ahora, ¿quién es ese pueblo? Pues yo le invitaría a que no se pierda un minuto de este estudio, ni un minuto del estudio que viene el próximo miércoles. Pero bien, en tercer lugar, nosotros vemos que el remedio de Dios para el pecado es adecuado para todos y lo ofrece a todos sin discriminación. Antes de que incluso nosotros tuviéramos conciencia de nuestro pecado, nos era fácil pensar que Dios puede perdonar al pecador. Pero cuando usted y yo empezamos a tener una idea de lo que es el pecado, entonces nuestra manera de pensar cambia. Si realmente sentimos ese impacto en nuestro corazón, claro está. Entonces ahí comenzamos a vernos como simples gusanos, como criaturas cuyo aliento y vida están en las manos de Dios, en quien nosotros vivimos y nos movemos y somos. Así es que nos sentimos. Entonces, luego de sentirnos así, empezamos a tomar en serio el hecho de que nosotros nos hemos atrevido a desafiar a Dios, quien incluso consignó a los ángeles que se rebelaron contra él a una oscuridad eterna cuando ellos se rebelaron al inicio de los tiempos en contra de Dios. Entonces, nosotros como creyentes confesamos que este Dios Santo ve las emanaciones, ¿verdad? Lo que sale de ese corazón humano corrupto, nauseabundo, putrefacto, a causa del pecado, ese corazón totalmente corrupto, y solamente nos quedaría decir, ¿cómo tú puedes ser otra cosa más que justo? Si me dieras lo que yo merezco, si me dieras ese castigo eterno en el infierno, tú serías justo al enviarme. Eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que la humanidad siempre tiene algo de bueno para merecer el cielo, pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Nos dice todo lo contrario. No hay nada en el hombre que pueda hacerle ganar el cielo. No hay nada en el hombre. Y por esa razón
Dios tuvo que proveer ese medio. Alguien que cargara la culpa de nuestros pecados para nosotros poder ser librados de esa condenación eterna que justamente nos merecíamos. Justamente nos merecíamos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a sentir la realidad de nuestro pecado, el perdón se convierte en el problema más difícil contra el cual nuestra mente haya tenido que lidiar, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, imagínate, esta condición no me puede llevar a otra cosa sino venir al Señor y reclamar, no reclamar, mejor dicho, pedirle humildemente que perdone mis pecados, que me restaure, que me limpie, que me purifique, que me ayude a vivir totalmente entregado para Él. Entonces nosotros necesitamos saber que Dios ha provisto a una persona y está crucificada como ese remedio adecuado para todos los hombres, el cual nos es ofrecido a todos sin discriminación. Si Dios hubiera puesto condiciones para la disponibilidad de Cristo, si Dios hubiese dicho, mira, las condiciones que tú tienes que ser una buena persona, las condiciones que tú tienes que dejar de hacer las cosas por ti mismo, yo estoy seguro que ninguno de nosotros pudiéramos reunir esas condiciones. Nadie puede reunir esas condiciones. Entonces la maravilla de la provisión de Dios es que viene con unos términos incondicionales que se encuentran en Isaías capítulo 55, verso 1. Isaías está en el Antiguo Testamento, por si usted no lo sabía. Isaías 55, 1. Oiga lo que dice. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Eso es lo maravilloso. Pero también Juan capítulo 6, verso 37. Juan 6, 37. Oiga lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga cómo dice esta palabra. Esta es una palabra hermosa por si usted está buscando una excusa pensando de que Dios le va a rechazar porque usted ha sido muy malo, porque usted ha caído tantas veces. No. Mire lo que dice. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Vuelvo y repito. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Esas son palabras de Jesús. Entonces, si usted viene a Jesús, Él no le va a echar fuera, Él no le va a rechazar. Entonces, considere esa hermosura de esa oferta gratuita, como usted ve ahí en Isaías 55, esa oferta gratuita de misericordia que nosotros podemos alcanzar en Jesucristo. Nosotros no necesitamos que Dios venga del cielo y nos diga por nombre que podemos acudir a Él, que Él tiene una oferta de misericordia sin condiciones. No, la invitación es que usted venga a Él, la invitación es que usted acuda a Él. Oiga bien lo que el mismo Jesús también nos dejó en Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo capítulo 11, verso 28. Oiga cómo dice esta palabra. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Esos términos divinos que Dios pone para que usted pueda recibir esos beneficios de ser librado de la condenación eterna están en dos palabras que usamos mucho en el mundo evangélico reformado especialmente. También en otras áreas del mundo evangélico, pero los reformados son más enfáticos porque está más claro en la Biblia que así Dios lo manda. ¿Cuáles son esas dos palabras? Arrepiéntete y cree. Dos palabras, arrepiéntete y cree. Entonces, eso está escrito desde los primeros tiempos del ministerio de Jesús. Quedó registrado en Marcos capítulo 1, cuando Jesús comienza su ministerio terrenal aquí en la tierra, en preparación para su sacrificio, ¿verdad? Una vida perfecta en la tierra, luego su sacrificio.
Mientras él comienza ese ministerio terrenal que duró alrededor de 3 años y algo, ese mensaje que él comenzó proclamando desde ese tiempo que comenzó ¿cómo le diríamos? A desarrollar el ministerio para lo cual Dios le había llamado. Las palabras que él comenzó proclamando fueron las siguientes. En Marcos capítulo 1, verso 14. Marcos 1:14 dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Y verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Pero también después de su resurrección, luego de que Cristo muere, derrama su sangre por su pueblo, después que él muere de una manera violenta en la cruz del Calvario, y luego resucita, él les dio un mandato a sus discípulos, a esos discípulos que estaban allí viéndole, pero que también nosotros, por ende, somos llamados a seguir obedeciendo. Así que no es un mandamiento que Dios se lo dejó a esos apóstoles, a esos discípulos que estaban allí y fueron testigos presenciales de su resurrección, sino también a nosotros aquí en el siglo XXI. Lucas capítulo 24, verso 47. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer desde el verso 46 para que tengamos una idea del trasfondo. Dice: y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Verso 47. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien. Y el apóstol Pablo en Hechos 20:21 testificó de la siguiente forma. Hechos 20:21. Oiga cómo dice la palabra del Señor: testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es nuestro deber, ese es nuestro llamado. Para esto estamos acá en la tierra, en lo que llega el momento en el cual Él nos llama a su presencia. Seguir proclamando que Dios llama a las personas al arrepentimiento y a creer al Evangelio. Ese mismo mensaje que predicó Jesús, que luego le fue encomendado a los discípulos y que vemos que ellos, obediente al llamado, pues así lo hicieron, y nosotros como delegados de esta iglesia del primer siglo, que se ha mantenido fiel a través de las vicisitudes, a través de los ataques, pues somos también invitados a proclamar, a llamar a la gente al arrepentimiento, a que vengan en arrepentimiento y fe delante de Dios, para que puedan ser beneficiados de ese perdón gratuito, incondicional que Dios ofrece a todos aquellos que creen y se arrepienten en Él. Damos gloria y honra al Señor porque nos ha dado la sabiduría para poder, esa sabiduría que viene del cielo, para poder entender estas verdades, y ojalá usted también pueda ser beneficiario de ello y pueda venir en arrepentimiento y fe delante de Dios y pueda entender que la vida sin Cristo en esta tierra no tiene sentido, es una vida completa de insatisfacción, no hay nada que pueda satisfacer ese vacío existencial que existe en el corazón del ser humano, solamente Dios, solamente Cristo. Y para poder recibir ese beneficio, usted tiene que venir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Entonces, este es el tema para esta noche. El próximo domingo, o próximo miércoles, ¿verdad? Seguimos con este estudio, la tercera y última parte acerca de lo que es un cristiano bíblico. Ya estaremos ahí cerrando este ciclo y
ojalá usted también pueda animarse y acompañarnos el próximo miércoles a este estudio. Y si gusta y está acá en Santo Domingo, pues nosotros como iglesia nos reunimos cada domingo a partir de las 10 de la mañana. Allí cantamos, leemos la palabra, conocemos nuestra doctrina y exponemos de manera expositiva, valga la redundancia, exponemos expositivamente la palabra de Dios de manera secuencial, y en esta ocasión en la cual nos encontramos estamos estudiando la primera carta universal del apóstol Pedro. Así que estamos a la orden. Cualquier información adicional que usted tenga, pues dejaré la información en la descripción del video, donde usted pueda contactarnos y así pueda venir a un conocimiento más acabado de lo que es la voluntad de Dios para el ser humano. Dios les bendiga y muchas gracias por su sintonía. Que la pasen bien.